Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde con mucha información. Un ratito vamos a estar hablando de qué está pasando en Brasil después del triunfo de Lula el domingo y las palabras que emitió ayer Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, que no reconoció el triunfo de Lula, pero dijo que iba a respetar la Constitución. Sigue habiendo bloqueos, cortes, piquetes en Brasil, en una situación de mucha ebullición, así que vamos a estar actualizando esa información. También qué está pasando desde el punto de vista político en Juntos por el Cambio. Hay verdaderamente una interna feroz que se ha desatado entre Bullrich y Larreta a partir de estos dichos de Bullrich cruzando muy fuerte a la mano derecha de Larreta. ¿Se acuerdan? Te voy a romper la cara si seguís diciendo lo que estás diciendo. Entonces eso ha generado idas y vueltas muy fuertes en esta interna de Juntos por el Cambio. Pero vamos a arrancar con lo que está pasando en la economía real. Hay muchas idas y vueltas desde el Ministerio de Economía, a partir de dichos del ministro Sergio Massa, de que a partir de diciembre va a haber un congelamiento de una canasta de productos. Se están apuntando a 1.800 productos durante 4 meses, entre diciembre y marzo. Y eso ha generado todo tipo de reacciones, incluso de empresas con las que está negociando la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía. Ha salido, por ejemplo, Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, a decir que no va esto de los congelamientos y de la amenaza a las empresas, porque ese es el otro punto. También hay ahí dando vuelta una resolución respecto a que la Secretaría de Comercio va a evaluar la ganancia de las empresas para ver la rentabilidad y a partir de ahí ver cómo se monitorea un eventual congelamiento de precios. Ahora, más allá de estas cosas que ya las hemos visto muchas veces en los últimos años, idas y vueltas, y más allá de la negociación que están haciendo con las empresas y más allá de que esto insólitamente se haga público, porque en general cuando va a haber algún tipo de acuerdo de precios, no quiero llamarlo ni siquiera congelamiento, sino acuerdo de precios, lo que uno tiende a pensar sin ser economista, no hace falta ser economista para esto, sino tener sentido común, es que eso se hace reservadamente hasta el día que se anuncia. Porque si no, ocurre lo que está ocurriendo en este momento, que me llegan algunos empresarios mayoristas con mensajes diciéndome que empresas de primera línea, entre ayer y hoy, están enviando en el mismo día 3 listados de precios, incorporando productos nuevos al listado tradicional de oferta de productos que tenían y en algunos casos en los productos más premium con incrementos importantes de precios, siendo que había una comunicación de que no iba a haber aumentos hasta diciembre. ¿Esto qué significa? Que muchos se están avivando de que en este tiro y afloje con el Ministerio de Economía empiezan a crear productos nuevos, ofertas distintas para salir de esa canasta que están negociando y están aplicando aumentos, colchón de precios para cubrirse eventualmente de un acuerdo a partir de diciembre. Y esto siendo que en octubre, vamos a ver cómo termina la inflación en octubre, pero que en algunas empresas del rubro alimentos de alguna manera habían respetado no aplicar aumentos como venían haciendo hasta entonces, por lo menos en precios cuidados o en los precios más sensibles de la canasta familiar, ¿sí? En los productos más premium. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿puede funcionar un congelamiento de precios por 4 meses hoy en la Argentina? ¿Cuándo? El dólar oficial sube al 6,5% mensual, es decir, todos los días se devalúa el tipo de cambio oficial que supuestamente es el precio de referencia en la economía argentina. Todos los meses sube, mini devaluaciones diarias, en promedio 6,5% mensual. Cuando se acaba de anunciar, y ahora lo vamos a conversar con un empresario pyme, que se libera a las empresas que tengan dólares en tenencia para importar con los dólares propios, que son dólares que están valuados en el mercado a 300 pesos. Cuando hay tarifas y combustibles que no pueden quedar más atrasados y de hecho hay todo un cronograma de aumento, combustibles que se ajustan por inflación y precio del dólar y del petróleo, tarifas que no solamente se ha hecho la quita, que se aplica
para el 30% de los usuarios en este mes de octubre, sino que vienen en el verano nuevos aumentos porque no pueden quedar más atrasados porque elevan la cuenta de subsidios energéticos. Y cuando hay toda una discusión abierta de paritarias en este momento en el cual se cierran paritarias de los gremios más fuertes alrededor del 100%, algunos arriba del 100%, pero todos con cláusula de revisión inflacionaria. Entonces, ¿a quién le puede de alguna manera caber la idea de que puede haber un congelamiento de precios durante 4 meses cuando tenés todo corriendo por lo menos al 6 o 7% mensual? Los congelamientos que han funcionado transitoriamente en programas de estabilización muy acotados, por ejemplo, en la época del Austral, en el 85 en la Argentina con su Rubil, o en la época del 85 también en Israel, fueron congelamientos que, además de tener todo el plan económico de ajuste fiscal y monetario ortodoxo detrás, en un acuerdo con el fondo como tiene la Argentina, han tenido un plan de desindexación de la economía muy agresivo, basado justamente en un proceso de congelamiento de todas las variables, no solamente unos precios que se congelan, sino todo junto. Estoy hablando del dólar, las tarifas, los combustibles, la tasa de interés, los salarios. ¿Cuál es el problema hoy de la Argentina? ¿Por qué nadie está pensando en un plan integral y por qué se está hablando de estas cosas? A ver si podemos congelar una canasta de 1.800 productos. No hace falta decir que, de nuevo, tampoco hay que ser economista para entender que cuando se congela un precio y todo el resto de los precios se está corriendo al 7%, 6% mensual, es decir, que en 4 meses puede haber una inflación acumulada arriba del 20%, de más está decir que esos precios que quedan muy baratos tienen una demanda enorme sobre esos precios y eso genera lo que se conoce como desabastecimiento. Es decir, vos podés congelar lo que quieras y si se cumple el congelamiento sobre esos precios, la demanda que se va a concentrar en esos productos va a generar que la oferta no sea suficiente y haya desabastecimiento. No hace falta que lo explique yo porque lo hemos visto durante los últimos 15 años con todos los productos que se quisieron congelar o que se quiso de alguna manera frenar los precios durante una serie de cantidad de meses. Ahora, la idea de hacer un plan integral de congelamiento de precios en la Argentina choca con un problema básico, que tenemos muy atrasado 2 precios de referencia muy fuertes para cualquier plan de estabilización, que son necesarios congelar dentro de un plan integral, pero no los podés congelar si están muy atrasados. Fíjense lo que mostramos siempre, ¿dónde está el dólar oficial? El dólar oficial está recontra atrasado frente a la inflación. En el último año, el IPC dio en septiembre de este año, septiembre del año pasado, 83% de suba según el INDEC y el dólar oficial, pese a que se aceleró las mini devaluaciones ya hace varios meses, subió solo 46%. Esto es lo que genera que el dólar oficial de referencia, que es el de 157, 160 pesos del dólar oficial mayorista, el Banco Central lo esté retaseando por todos lados porque todos los que importan quieren acceder a ese dólar que ha quedado muy, muy barato. Si vos vas a congelar, que es lo que tenés que hacer, por 4 meses o 6 meses ese dólar oficial, no lo podés congelar a 160 pesos. Porque ya hoy es un dólar que a 160 pesos no existe. Que el Banco Central no tiene dólares para vendérselo a los importadores. Entonces, ¿cómo lo vas a congelar 4 meses? Si lo que tenés que hacer es llevarlo cada vez más rápido para no quedarte sin reservas en el Banco Central. La otra variable clave que tampoco se puede congelar más y se ha tratado de pisar durante mucho tiempo y ahora en el acuerdo con el fondo está prohibido pisar a futuro es la variable de las tarifas de servicios públicos. Que también, de nuevo, cuando vos pisás mucho un precio, lo que se genera es desabastecimiento, cortes, subinversión y problemas como lo que estamos viviendo y que el gobierno ha aceptado y ha reconocido que no pueden seguirse en ese camino, por eso ha iniciado todo un sendero de descongelamiento de las tarifas de servicios públicos. Ese es el problema básico de por qué hoy el gobierno no toma el camino de un plan de shock, de congelamiento integral de precios para tratar de frenar una inercia inflacionaria que es muy fuerte, toda la economía corriendo a un ritmo del 100% anual. Y también
las dificultades que tiene el gobierno para ordenar la puja distributiva, es decir, si va a haber algún tipo de sendero de desinflación para que las próximas negociaciones salariales se hagan a la baja y no al alza. Todo eso está generando mucho ruido, porque obviamente hay distintas versiones de que el equipo económico quisiera avanzar con ese plan integral, pero políticamente ni Cristina ni Alberto Fernández están convencidos. Ahora, lo que sí está claro, que esta idea de llevar adelante un plan económico que tiene el componente ortodoxo del ajuste con el fondo, que ahora vamos a contar, el fondo de nuevo con un informe diciendo, ojo que para mantener la estabilidad en Argentina y contener la inflación hace falta más ajuste el año que viene, no menos ajuste, y el año que viene es un año electoral. Y por otro lado, el Ministerio de Economía tratando de atajar los penales frente a la presión de Cristina, de la Cámpora y demás, tirando sobre la cancha la idea de que puede haber un congelamiento de precios y en el medio todas las empresas viendo cómo se cubren, bueno, claramente no funciona. Esta dinámica no funciona y es lo que hoy se está discutiendo en la Argentina. Vamos a hablar en un ratito del tema político. Acá está Norberto Fermani, que es empresario PYME. Ahora le voy a preguntar cómo está dando también vueltas todas estas versiones en términos del día a día de una empresa PYME. Y también vamos a contar cómo es el nuevo sistema de importaciones con dólares propios, la liberación de que las empresas puedan importar con dólares propios. ¿Qué significa todo eso? Pero dame el título, Pablo, de lo que está pasando en Juntos por el Cambio que vamos a abordar en un ratito. Guerra total en Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Un punto de no retorno, donde los dos redoblaron la apuesta. Patricia Bullrich, con ese video que se vio, que todavía no sabemos quién lo hace trascender el video. Un video donde ella amenaza al principal asesor o al principal ladero de Horacio Rodríguez Larreta, lo amenaza de trompearlo. Punto de no retorno. Y empezaron a haber algunos movimientos que empiezan a mostrar que esto no es un hecho casual. Te lo voy a contar en un ratito. Bueno, está Víctor Parpachelli, representante de los supermercadistas. Gracias por atendernos, Parpachelli, muy amable. Ustedes representan a supermercados que no son las grandes cadenas en todo el país. Sí, Maxi, buenas tardes. Nosotros a través de la Cámara Argentina de Supermercados y a través de la Federación Argentina de Supermercados, que precisamente presido, representamos a todas las cadenas regionales de la Argentina, representamos a supermercados argentinos, dentro de ellas grandes cadenas, medianas y chicas, negocios y formatos también de cercanía. ¿Qué saben de estas negociaciones para una canasta de 1.800 productos, los llamados precios justos, que serían controlados a través de una app de los consumidores en las bocas de expendio, en los supermercados? ¿Qué es lo que saben y qué negociación han tenido con la Secretaría de Comercio? Bueno, no tenemos información oficial. Si bien siempre mantenemos buen diálogo con la Secretaría de Comercio, no tenemos en esta oportunidad información oficial. Lo que sabemos lo sabemos por los trascendidos periodísticos, nada más. Ahora, ¿y qué creen que puede suceder con esto, digamos? Porque hay información de distintas empresas reuniéndose con la Secretaría de Comercio, pero hasta ahora sin llegar a un acuerdo. Sabemos que la Secretaría de Comercio está manteniendo reuniones con la industria y con las empresas proveedoras de nuestro sector. Nosotros estamos expectantes, aguardando cuál es el marco de este congelamiento o de este acuerdo que se llama, para ver evidentemente cuál es el marco regulatorio, el alcance. Se habla de 1.500 productos, o sea, estamos hablando de una cantidad importante de referencias, se está hablando también de un plazo de 4 meses, que es un plazo no menor en estos escenarios inflacionarios que sufrimos, ¿no? Bueno, nosotros desde las cadenas regionales lo que queremos es acompañar, como lo hemos hecho siempre, con los programas, pero bueno, dependemos pura y exclusivamente de que el acuerdo o el nivel de congelamiento que se haga tenga la disposición o la seguridad de abastecimiento de parte de la industria hacia nosotros. Recordemos que la industria, y esto es importante resaltarlo, Maxi,
tiene distintos canales de comercialización. Uno es el de venta directa, tenemos cadenas asociadas, representamos, que compran directamente a la industria, pero también tenemos cadenas asociadas que no se abastecen directamente de la industria, por ejemplo, el canal distribuidor. No, canal mayorista. O sea, es importante que el acuerdo que se logre o el congelamiento que se haga, la industria evidentemente tenga la perspectiva de que debe dar y asegurar abastecimiento a todos los canales de distribución. La directa, la distribución y el mayorista, porque si no, evidentemente, este tipo de programas terminan no llegando o aparecen los productos, duran el primer mes en la góndola y después desaparecen, pero no porque nosotros queramos que desaparezcan, sino que carecemos de abastecimiento. Por eso reitero que es muy importante, más allá de las decisiones de un congelamiento, que también esté la disposición y el consenso en estas medidas, ¿no? Porque si no, tenemos un programa para un tercio de la vida que realmente se habla que va a tener esto, que sería 4 meses. 4 meses. En estos escenarios estamos hablando en otros países de 5 años. De inflación. Está hablando de la inflación que se acumula en la Argentina durante 4 meses. Y le hago una sola pregunta más respecto a qué está pasando en estos días. ¿Ustedes notan una caída del consumo? ¿Y qué está pasando con el tema de las remarcaciones que ustedes reciben de los listados de las empresas o de los mayoristas? Bueno, hemos cerrado un mes de octubre muy parecido a lo que cerró septiembre. Con incrementos de precio hemos recibido listas de parte de la mayoría de los proveedores, de todos, y en similares características de lo que lo recibimos en el mes de septiembre. Aproximadamente un 7% de aumento promedio en casi todas las categorías, ¿no? Hay empresas que han superado esos niveles y otras que han estado por debajo, pero el promedio es el 7%. En cuanto al consumo, hay una leve retracción del consumo. Estamos preocupados por este tema porque desde hace ya 2 meses estamos perdiendo prácticamente 4,5% de unidades interanuales vendidas. Bueno, claro, es una retracción que se empieza a ver en la caída de venta de volumen, obviamente, porque los bolsillos no dan. ¿Y qué pasa en este inicio de noviembre? Yo decía, si están discutiendo a cielo abierto que en diciembre va a haber un congelamiento, me envían 2 distribuidores importantes mandando al frente a una empresa de primera línea alimenticia que ayer mandó 3 listados, ¿no? 2 sin modificaciones y el tercero a última hora pidiendo disculpas con modificaciones de precios para importantes, sobre todo de productos premium, además de una ampliación de la oferta con nuevos productos que no estaban hasta ahora en la oferta de esa empresa, digamos, ¿no? ¿Ustedes ven que puede estar el riesgo de que empiece a haber lo que hemos siempre visto, que se generan otros productos con otro packaging y además se anticipan remarcaciones para el acuerdo que eventualmente se haga a partir de diciembre? Bueno, estos son los riesgos, Maxi, como bien vos decís, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando vos anunciás un congelamiento de esta naturaleza, evidentemente pueden aparecer estas cosas que estás diciendo. Listas nuevas con mayores aumentos de lo habitual y después con estas consecuencias que pasan. Bueno, estamos presos, el comercio, el supermercado en esta situación está preso de estas situaciones, ¿no? Depende pura y exclusivamente de nuestros proveedores. Por eso apelamos a la prudencia de esto y a reglas claras y concretas. Nosotros, te repito, queremos acompañar los programas. La decisión de Supermercados Argentinos es acompañar estos programas, pero dependemos pura y exclusivamente del alcance y el marco y el abastecimiento de parte de la industria y de las empresas proveedoras de nuestro sector. Palpacheli, gracias, muy amable. Ya está en nuestros estudios Carlos Fara. En un ratito vamos a hablar, Carlos, por un lado de lo que está pasando en Juntos por el Cambio, ¿no? Con esta subida de tono en los cruces entre Bullrich y Larreta. Y si Patricia Bullrich
de alguna manera está sobreactuando el personaje Bolsonaro o el personaje Milei para ocupar la derecha de la pantalla, ¿no? De manera importante y posicionarse para la elección del año que viene. Y también quiero hablar de Milei, en una cosa que parece intrascendente, que es que una familia le ha puesto Milei a su hijo, pero yo creo que tiene todo un significado respecto de lo que es el fenómeno Milei en términos de inserción, por lo menos en esta coyuntura, y expresar una parte importante de la sociedad el disgusto con la dirigencia política y con la necesidad de cambio. Está Norberto Formani, que es empresario PYME del sector óptico. Norberto, ¿qué te está pasando hoy en términos de la empresa que vos conducís? ¿Cuál es el principal problema que estás viendo para mantener nivel de actividad, empleo, la operatoria normal de la empresa? Nosotros, la empresa, la industria óptica en general tiene en estos momentos dos inconvenientes. Por un lado, el tema del contrabando, que lo vemos todos los días, que por suerte se está atacando, están haciendo operativos realmente en profundidad. Y por otro lado, el tema del abastecimiento y la producción. Lamentablemente, hace unos 3 meses que prácticamente se ha cortado el suministro de insumos. Hoy por hoy las empresas que siguen produciendo, que algunos están con serias dificultades, incluyendo la empresa familiar que nosotros tenemos, estamos realmente haciendo un fino equilibrio para no parar la producción. Esperemos que prontamente se solucione. Cuando vos te referís a insumos, ¿a qué te referís? ¿Insumos importados? ¿Insumos locales? Insumos importados e insumos nacionales. Nosotros en la industria utilizamos acero, utilizamos lentes, utilizamos acetato de celulosa, alpaca. Todos estos productos lamentablemente se dejaron de producir en la Argentina en los últimos 20 años. Una a una las industrias fueron cerrando y hoy estos insumos se traen importados. Y mismo hasta para tallar un multifocal se pagan licencias en el exterior. Y eso es lo que hoy por hoy está totalmente trabado. Es decir, no están los dólares para realizar esa importación de insumos y poder mantener la producción. La industria óptica en general está abastecida por empresas pymes, y las empresas pymes no tienen capacidad de poder financiarse en el exterior. No tenemos la estructura financiera ni somos filiales como para poder financiarnos en el exterior, y es por eso que lo único que estamos haciendo los últimos meses es bajando inventario y tratando de comprar lo que hay en el mercado. Lamentablemente, hoy hay una gran transferencia de la industria a los mayoristas, distribuidores, que han acopiado en su momento. Y hoy que han importado mucho en su momento y tienen producto. Y tienen producto y hoy lo estamos comprando a precio vil. Lamentablemente es así. A precios exorbitantes, sí, que se han remarcado fuertemente en los últimos tiempos. Sin duda. Y por otro lado, vemos una gran problemática que las empresas, las multinacionales, van a terminar quedándose con el mercado. ¿Por qué? Porque las pymes no podemos abastecer. Los únicos que pueden abastecer el mercado son empresas que tienen convenios en el exterior, y si esto no se soluciona prontamente... Es decir, que un proveedor del exterior les da crédito comercial para poder importar y seguir con la producción. Exactamente, exactamente. Ahora vamos a hablar un poco de qué es esto de importar con los dólares propios, pero ¿cómo está el nivel de actividad? ¿Cómo están las ventas en este momento? Las ventas en este momento se han reducido. Estamos notando un amesetamiento. Nosotros habíamos logrado niveles de producción similares al 2015, a finales de 2015. Habíamos logrado esos niveles de producción y en este momento estamos viendo un amesetamiento muy importante y hacia la baja. Claro, yo contaba que esto que le pasa a Norberto con su empresa le pasa a muchos empresarios pymes, ¿no? Que se le disparan los costos, es decir, todo viene a un ritmo de indexación del 80-100% anual. Pero cuando las ventas venían fuertes, como gran parte de este año, bueno, sobre ventas esos costos se mantenían. Cuando las ventas empiezan a caer, los costos se disparan sobre ventas. Y ahí el empresario tiene que replantearse cómo sigue hacia adelante. Si esto no se da vuelta, el empresario lo primero que empieza a hacer es a recortar estructura.
suspensiones, recortes de estructura de costos varios que tenga y eventualmente despidos. Esto es un poco la secuencia si uno sigue en una dinámica en la cual los costos siguen creciendo y la facturación, las ventas en algún momento se amesetan y van para abajo. Sin duda que si esto se mantiene en el tiempo, ese va a ser el final de esta película. Pero yo considero que quienes están llevando adelante estas políticas no son tontos. Saben que esto no se puede sostener mucho tiempo. Nosotros estamos a la espera de medidas que terminen de reacomodar todo esto. Por ejemplo, detalles. La industria óptica en general es de tener importaciones pequeñas, mucha cantidad. Y no tenemos proveedores que den crédito, porque realmente no es la dinámica de la industria. En general, vos pagás adelantado una seña, te producen el insumo, porque son insumos personalizados, no son commodities que están en un stock, en un inventario, te lo producen y antes de despachártelo tenés que terminar de girar. Y eso me imagino que prontamente se va a resolver. Es decir, ustedes están esperando que en algún momento se destraben los dólares. Sí, sí, sin duda. Y es más, en el sector nuestro aún no ha habido cambios de precios significativos. Que si esto se mantiene el precio, seguramente todo esto va a ir a costo porque la gente los empresarios van a empezar a pensar cuál es el costo de reposición del producto ante la incapacidad de poder abastecerse inmediatamente. Bueno, en un ratito quiero hablar del tema de la importación con dólares propios, que tiene también todo un riesgo si esto se generaliza, porque estamos discutiendo de la importación al dólar mayorista, que está abajo de 160 pesos, y con criterio el Ministerio de Economía dice, en este momento, ¿quién se anima a hacer un salto cambiario? Que ese dólar vaya a 200 pesos, 220 pesos de golpe cuando hay 100% de inflación. ¿A dónde puede ir la inflación si no hay confianza detrás, un plan integral detrás? Nadie lo sabe. Ahora, pasamos de esa idea a, bueno, el que tenga dólares que importe. Y el que tiene dólares a 300. Si paga importaciones con dólar a 300, ¿qué va a hacer después con los precios? Es la gran discusión, y ahora voy a volver sobre el tema, cuando decíamos que es difícil congelar los precios y desindexar esta economía, darle un golpe fuerte a la inflación, más allá del ajuste fiscal y monetario que Massa lo ha hecho rápidamente para estabilizar esta economía, pero aún emitiendo lo menos posible para financiar al Tesoro Nacional, en los próximos meses vos tenés una inflación que sigue por inercia, porque todo está indexado. Hasta que haya una recesión muy fuerte y eso le ponga un freno a los precios, en esta dinámica los precios no paran. Ahora, ¿por qué no podés ir a algo que desindexe de golpe la economía? ¿Y por qué no podés congelar el tipo de cambio? Porque no podés frenar el principal precio que está subiendo todos los meses 7%, que es una enormidad. Argentina está devaluando todos los meses o depreciando su tipo de cambio 7%. Y aún así, ese dólar que hoy vale 157 pesos el mayorista ha quedado muy atrasado respecto al valor que tenía, por ejemplo, en diciembre del 2020, que a valores de hoy, como ha corrido siempre detrás de la inflación, sería un dólar de 220 pesos. Y es el mismo dólar del inicio del gobierno de Alberto Fernández, que Macri le dejó, un dólar que a valores de hoy sería un dólar de 220 pesos. Como ese dólar después corrió muy por detrás de la inflación, y eso ocurrió sobre todo desde marzo de 2021 hasta ahora, muy por detrás de la inflación, bueno, fíjense lo que ha pasado, que ese dólar ha quedado muy, muy barato, por eso no hay dólares en el Banco Central. Ahora, ¿quién se anima a llevar ese dólar de golpe, 40% más caro, llevarlo a 220? El FMI, cuando se firmó en marzo, le dijo a Guzmán, ustedes tienen que devaluar 20%, porque en ese momento el atraso cambiario era 20% en marzo de este año. Desde marzo de este año se aceleró todavía más la inflación, el dólar oficial fue detrás de la inflación y ahora el atraso es del 40%. Es decir, es una situación muy, muy compleja porque con 100% de inflación y el dólar que por lo menos tiene que ir corriendo al ritmo de la inflación todos los meses, es muy difícil frenar la inflación. En un ratito vamos a hablar con el tema económico. Bueno, Pablo, decíamos, atención con los cruces entre Larreta y Bullrich a partir de lo que sucedió, veamos de nuevo el video,
entre Bullrich y Felipe Miguel, la mano derecha de Larreta, hace unos días en la presentación del libro de Macri, el cruce muy duro de Bullrich marcándole la cancha al jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires. A ver si tenemos ahí el video. La próxima te rompo la cara. Te aviso. Te lo aviso. Así directamente. Te digo. Conmigo no se jode. La próxima te rompo la cara. Te aviso. Te lo aviso. Así directamente. Te digo. Conmigo no se jode. Bueno, todo esto ha generado un ruido muy grande y han salido a hablar todos de este cruce que la ha posicionado, hay que decirlo, a Bullrich nuevamente en la tapa de los diarios y como la principal contendiente de Horacio Rodríguez Larreta, que era supuestamente el candidato presidencial del PRO con mayores posibilidades, porque además tiene todo el aparato del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la caja política, la estructura. Hay un chiste que se hace en la política que es, si pasás cerca ahí del despacho del jefe de gobierno de la ciudad, o te da un cargo o un acuerdo político para después del 2023, todo con la estructura del gobierno de la ciudad. Bullrich, que corre obviamente sin ese aparato grande detrás, pero algunos dicen con la mirada pícara de Macri, que la ha dejado correr, bueno, con este tipo de acciones se posiciona como la principal contendiente de Horacio Rodríguez Larreta. Ella está parada en el medio del ring, Maxi, porque quiere dar batalla y va a dar batalla hasta el final, y ella ya lo dejó en claro. Y hoy salió a hablar, en realidad habló ayer a la tarde y volvió a hablar hoy. Dio una entrevista ayer, dio otra entrevista por radio hoy, Bullrich no para de hablar, dijo varias cosas. Dijo primero, ayer contó cómo había sido el origen de su distanciamiento o de la ruptura de la relación con Horacio Rodríguez Larreta desde el momento en que ella le dice que va a ser precandidata a la presidencia y dice que desde ahí algo se rompió y nunca más volvió. Y luego hoy dijo, bueno, hoy mucho más agresiva o virulenta, si se quiere, dijo, si hay un debate que Larreta discuta conmigo, que no me mande más soldaditos. Todo debate es válido en la medida en que sea abierto y claro. Lo que está como desconociendo la figura de Felipe Miguel, que digamos no es cualquier dirigente político, es el jefe de gabinete del jefe de gobierno de la ciudad. Ella incluso dice, me manda este chico que no me acuerdo ni el nombre, como desmereciéndolo a alguien que es el jefe de gabinete del gobierno porteño. Y ella por eso le dice, Larreta, no me mandes más tus soldaditos, vení y háblame directo. Horacio Rodríguez Larreta, por su lado, no sale a contestarle directamente, le contesta otros comentarios que Patricia Bullrich hizo, en los cuales le critica a Horacio Rodríguez Larreta su cercanía con Martín Lustó, diciendo que Larreta está dispuesto a entregar la ciudad al radicalismo por el acuerdo, lo vimos el sábado en la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, en la que Martín Lustó se lanzó como candidato a jefe de gobierno porteño, el radicalismo apoyándolo, con Gerardo Morales levantándole la mano, y allí en primera fila sentado pasó a saludar. No se quedó mucho porque era su cumpleaños y no tenía mucho tiempo, estaba Horacio Rodríguez Larreta con principales referentes de su gabinete acompañándolo, entre ellos Felipe Miguel. Entonces, Horacio Rodríguez Larreta le contesta a Patricia Bullrich y le dice, porque tenemos de todo en este berenjenal que hay Juntos por el Cambio, dice, yo no soy dueño de nada, la ciudad es de los vecinos, como diciendo, yo no le puedo regalar la ciudad, como dicen, a alguien que no puedo regalar algo que no es mío, es de los vecinos. Y da a entender como que va a seguir apoyando esta alianza que tiene dentro de esta interna tan virulenta que hay en Juntos por el Cambio. Así están los cruces. Como si faltaba algo, apareció Mauricio Macri y dijo, no les conviene hacer campaña criticándome porque así no van a conseguir votos. Lo dijo ayer en una charla que dio en el Yacht Club, donde había expresidentes de otros países de América Latina y el expresidente de España, Mariano Rajoy. Dijo, no les conviene. Eso parece que es un tiro por elevación a las críticas que Gerardo Morales le hizo el sábado en la Convención Radical en Costa Salguero. Esto es lo que decía Mauricio Macri. Hiciste un prólogo que parecía que ibas a preguntar una tendencia mundial y caímos en videos que no he visto, porque tuve un día muy intenso, preocupándome de lo que hay que ocuparse. Son muchas décadas de no hacer lo correcto y de hacerlo políticamente correcto que arruinó nuestro futuro. Nosotros tenemos que creer que es mucho más importante la institución que las personas.
Nosotros tenemos que convencer a nuestros jóvenes que el cambio viene en serio y hay que fortalecer las ideas y los proyectos. Y en eso tenemos que trabajar y van a desaparecer este nivel de conflictos que son lógicos de los seres humanos. Pero en esta crisis tenemos que lograr superarnos todos. Bueno, ahí está Macri sobrevolando la interna entre Bullrich y Larreta. ¿Bullrich quiere posicionarse ahí con el discurso duro? ¿Un discurso de Milei dentro de Juntos por el Cambio? Sí, yo creo, primero, digamos, porque, vamos a decir, la amenaza Milei los convence, digamos, al ala más dura del PRO, sobre todo a pensar que efectivamente es lo que la sociedad está demandando y que Horacio Rodríguez Larreta, digamos, peca de tibio en esta situación. Y por supuesto, digamos, lo que acaba de pasar en Brasil es como diciendo, ojo, que las sociedades, digamos, no están no son tan moderadas, digamos, como parece. Y después, bueno, también, digamos, tener en cuenta que Bullrich tiene una amenaza velada, que es el propio Macri, ¿no? Porque, digamos, si Macri finalmente se decide, digamos, a ser candidato, la candidatura de Bullrich es muy difícil que subsista, con lo cual tiene que también mostrar de que efectivamente ella es un buen, yo diría, un buen paliativo si Macri no está en la competencia, ¿no? Ahora, este posicionamiento, ¿no?, de este exabrupto, algunos sospechan que es la propia Bullrich la que lo difunde para mostrar que sale a cruzar así a Larreta. A ver, cuando yo cuento esto, salen también, ahora vamos a hablar un poco de las redes sociales, la militancia digital, si hay bots, no hay bots y demás, el adoctrinamiento que hay y demás, ¿no? Pero salen algunos a decir que Larreta se compra todo, ¿no? Que Larreta se compra todo. Se están acusando, digamos, a quién compra Larreta, que no está mal, digamos, que sea una duda en la interna libertaria, ¿no? Por ejemplo, lo de Milei dicen que lo compró a Espert para ponerlo en la provincia de Buenos Aires y que no haya un candidato financiado por el kirchnerismo, es lo que dicen Juntos por el Cambio, Milei, que divida los votos en la provincia de Buenos Aires y le permita a Kicillof ser reelecto gobernador en la provincia de Buenos Aires. Ahora, en el caso de Bullrich, es cierto que Bullrich también está enojada porque cuando dice me mandan 10 soldaditos, no solamente le mandan a los dirigentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino también muchos comunicadores que será por camiseta o interés, cierran filas con Larreta cuando empieza a jugarse la interna y la dejan tirada al costado a Bullrich. Ahora, es evidente que Bullrich también quiere jugar fuerte, digamos, que está jugando en el margen casi del sistema, ¿no? Esto que a un funcionario como el jefe de gabinete de Larreta le dice, la próxima te rompo la cara. Algunos dirán, pero bueno, el secretario de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires le dijo borracho al presidente y fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, le dijo borracho al presidente y sigue siendo el ministro de Seguridad de Kicillof. Algo insólito, esas cosas no las hemos visto en otro momento en la política argentina y mucho menos en el peronismo. Pero un partido que se proclama como la renovación, justamente respecto a esos vicios de la política tradicional, bueno, Bullrich está jugando ahí muy al límite. Le está diciendo a la mano derecha de Larreta, que es el jefe de gabinete de la ciudad, y le rompe la cara, que con ella no se jode. ¿Cuál es ahí el posicionamiento? Mira, yo lo que creo, primero, lo que decís, hay un elemento muy importante, que es la gran preocupación de Horacio Rodríguez Larreta con lo que se diría los fierros de la gestión, comparado, digamos, con lo que puede manejar Patricia Bullrich, que obviamente es muchísimo menor. Todo esto se extiende a través de una gran red, digamos, de cooptación de dirigentes de uno y otro lado, lo cual es lógico. El tema es que en la medida en la cual Bullrich primero tiene menos fierros para dar esta batalla y en segundo lugar está, digamos, como que le ha encontrado este tema de las dudas sobre Rodríguez Larreta interna y externamente, entonces juega muy fuerte a la contrafigura del liderazgo fuerte contra, digamos, el liderazgo tibio. Y esto también, digamos, tiene un contexto más general que es importante. No te olvides que las sociedades cuando desaprueban una gestión por liderazgo débil, caso Alberto Fernández,
van a demandar, digamos, un El liderazgo. péndulo, van a otro lado. Exactamente. Necesitan un liderazgo fuerte. Totalmente. Con lo cual Patricia Bullrich está jugando ese doble carril, ¿no? Está Rogelio Frigerio, diputado de Juntos por el Cambio, y tengo entendido que va a ser candidato a gobernador ahí en Entre Ríos. Gracias por atendernos, Frigerio. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ahí a todo el piso y a los televidentes. Bueno, hace tiempo que no hablábamos. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Usted está entre los tibios? ¿Está entre los del liderazgo fuerte? ¿Qué está pasando con estos cruces muy fuertes que están ocurriendo en Juntos por el Cambio? Yo lamento mucho esta situación. Yo estoy en Entre Ríos, acá tenemos una realidad distinta, somos una coalición hoy en la oposición que pretende gobernar Juntos por Entre Ríos, 15 partidos políticos. Recién me acabo de sacar una foto con 5 candidatos a intendentes de Concordia, que es donde estoy hoy acá. La verdad que yo veo con enorme preocupación lo que pasa en nuestra coalición, en Juntos por el Cambio, porque terminamos siendo un espejo del kirchnerismo. Y nosotros tenemos que ser todo lo contrario. Lo que le da tranquilidad a la gente en este momento de tanta incertidumbre y de tanta angustia es ver que hay una oposición que se para distinto, ¿no? Que no comete los mismos errores, que no están todo el día pasándose facturas, chicanas entre ellos o sacándose los lazos de la responsabilidad, sino que estamos trabajando todos para construir una propuesta superadora de todo lo que se está viviendo, no solo de este desastre que vive la Argentina hoy, sino incluso superadora de nuestra propia experiencia como gobierno. Yo creo que la gente nos quiere ver ahí, nos quiere ver trabajando en esa propuesta de desarrollo, en esa propuesta de transformación, y no peleándonos entre nosotros. Y como decía mi abuela, para pelearse hacen falta 2, ¿no? Si alguno agrede, el otro no tiene que responder, o no lo tiene que hacer públicamente. Los trapos sucios también se lavan en casa. Acá estamos haciendo una manifestación pública de cuestiones que no tendrían que trascender, porque la gente no aguanta más. No aguanta en esta situación tan difícil que la oposición en alguna medida se comporte como el oficialismo. Nosotros tenemos que diferenciarnos, tenemos que estar más unidos que nunca. A mí, Maxi, en la calle cada vez y de manera creciente me dicen, pedile que no se peleen. O sea, fíjate, la gente que está desesperada porque no llega a fin de mes, no a fin de mes, a la semana que viene, porque no puede comprar un par de zapatillas si las zapatillas de los hijos se le rompen, o arreglar algo en la casa, además tiene que soportar que la coalición opositora, que es donde depositan la última esperanza que tienen, en lugar de estar concentrados en lo que le pasa a la gente, estamos concentrados en lo que nos pasa a nosotros los políticos. No tiene que ser así eso. Yo hago un llamado a la reflexión, a bajar los niveles de agresión, a mostrarnos unidos como la gente nos quiere ver y a trabajar en lo único que nos tiene que realmente amalgamar y unir, que es un plan para cambiarle la vida a la gente que la está pasando muy mal. ¿Y por qué cree que está ocurriendo esto? Porque algunos dicen, bueno, usted en Entre Ríos va a ser el candidato de Juntos por el Cambio en Entre Ríos, ganó la última elección, pero algunos dicen, bueno, acá lo que pasa es que falta un liderazgo a nivel nacional y todos se dan cuenta de que el que sea el candidato tiene altísimas chances de ser el candidato de la oposición, de Juntos por el Cambio, tiene altísimas chances de ser el próximo presidente. Pero ¿no cree que hay muchos que no están pensando en después cómo gobernar, que hoy parece ser el problema, ¿no? Que parece ser que no es muy difícil en estas condiciones con 100% de inflación, con un gobierno que el año pasado tuvo una paliza electoral, que no sabe con qué dólar va a llegar a diciembre, y no parece ser muy difícil que haya alternancia política. Ahora, lo que yo no veo es que haya una discusión de cómo sigue esto. Coincido 100%, Maxi. Nosotros ya tuvimos una experiencia reciente en donde, a mi juicio, no llegamos lo preparados que hay que llegar a un país donde hay que enfrentar tantos desafíos y de tamaña complejidad. No nos puede pasar lo mismo. Nosotros tenemos que pensar no solo en ganar la próxima elección, que por supuesto es fundamental, porque así no puede seguir la Argentina, sino qué vamos a hacer cuando ganamos. ¿Qué vamos a proponerle a la gente? Hoy es más importante eso, te diría, que la lucha por el poder. Porque además tenemos las PASO, las primarias. Yo no soy de los que creen que las van a poder sacar. Y las primarias son las ordenadoras en esta situación. Que sea la gente, en el momento que corresponda, la que con su voto elija quiénes de nosotros están mejor preparados o representan mejor nuestras ideas y nuestros valores. Pero si hoy estamos planteando esta discusión, estamos poniendo el carro delante del caballo.
Y así no anda la cosa. Hoy tenemos que estar en otro estadio, tenemos que estar cerca de la gente, conteniéndolas, tratando de evitar que se sigan yendo jóvenes de la Argentina, o en este caso de mi provincia, porque no encuentran un futuro. Todavía no arrancó ni siquiera el calendario electoral, no puede concentrarse nuestra atención, nuestra política solamente en el tema de candidaturas o de quién lidera. Hoy, naturalmente, después de la derrota que tuvimos en el 19, es lógico que haya un liderazgo horizontal, que haya varios que se consideren líderes, que la gente también considere que dentro de esta gran coalición hay distintos liderazgos, pero eso no tiene que ser el centro de nuestra atención y de nuestra energía. El centro de nuestra atención tiene que ser prepararnos para gobernar, porque como bien decís, probablemente más por defectos del kirchnerismo que por méritos propios, es probable que tengamos esta nueva oportunidad. No, acá no lo que está podemos sucediendo, defraudar. y se ve también en toda la región, ¿no? Decíamos, en las últimas 14 elecciones desde 2019 ha habido alternancia, más allá de la cuestión ideológica. Acá se ve muy claro que cada vez es más fácil llegar en base al fracaso del otro. De hecho, por eso llegó Alberto Fernández con Cristina Kirchner. Ahora después, gobernar es otra cosa. Y miren lo que le está pasando a esta coalición de gobierno. No vaya a ser que lo que se considera que es la meta, que es ganar la elección, es simplemente un punto de partida y con tiempos que cada vez se acortan más. Candelaria, una pregunta. Rogelio, Candelaria de la Sota te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Candelaria? Mauricio Macri dijo ayer que no gasten tiempo en criticarlo porque no cree que así consigan votos. ¿A qué crees que se refería? Y en todo caso, ¿vos pensás que él va a terminar siendo una especie de gran elector dentro de la coalición si no es candidato? Bueno, la importancia relativa del expresidente Macri en la coalición es obvia, ¿no? Me parece que está bien que así sea. No sé si como candidato o como alguien que apoye al candidato que él sienta más cercano, pero es obvio que va a tener relevancia en ese momento. Como también es importante que la tenga ahora, de nuevo, transmitiendo la experiencia de gobierno pasada, dónde estuvimos bien, dónde tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que hacer distinto para no cometer los mismos errores. Me parece que ahí también es muy importante su aporte. Yo, de nuevo, creo que no es momento para que mostremos esta ansiedad por los liderazgos o por el poder. Hoy tenemos que mostrar la ansiedad. A ver, tengo un problema ahí con la conexión. A ver si la podemos mejorar. A ver. Prepararnos para gobernar. Me parece que eso no suma nada, no suma absolutamente nada. Sí. A ver si podemos mejorar, porque quiero hacer una última pregunta. ¿Puede haber una Bullrich por fuera junto con Milei? ¿Una Bullrich por fuera de Juntos por el Cambio? Yo creo que no. Yo creo que... Se me está quedando la conexión. A ver si ayúdenme a ver si desde producción podemos retomarlo. Pues me parece que es interesante esto. Y es interesante la mirada de Frigerio porque conoce a todos los personajes. Ayúdenme desde la producción a ver si podemos cortar y volver a retomar, porque esta pregunta me parece que es importante para Frigerio. Yo tengo que decir que es interesante porque, por ejemplo, Frigerio los conoce a todos, digamos, ¿no? Aparte por una cuestión generacional, lo conoce a Milei, lo conoce a Kicillof. Todos nos vimos en la Facultad de Ciencias Económicas con Kicillof, con Frigerio. Lo vimos después a Milei hace muchos años. Todos se conocen en el mundillo, digamos. El tema es después cómo se conduce el proceso. Por ejemplo, yo siempre digo, tomen el WhatsApp de los últimos 3 años de Milei y van a encontrar más mensajes con Alberto Fernández en su WhatsApp de los que tienen muchos periodistas con Alberto Fernández. Por ejemplo, yo debo tener un mensaje con Alberto Fernández, creo que fue cuando ganó la elección y demás, estamos buscándolo para una nota. Después no he tenido ningún mensaje en WhatsApp con Alberto Fernández. Periodistas que tienen un montón. No, pero bueno, pero digo, todos se conocen. Digamos, en cambio en los WhatsApp hay muchos mensajes de dirigentes políticos. Los periodistas es el trabajo, digamos, ¿no? Hablar con las fuentes y demás, pero de los dirigentes políticos con el presidente, ¿no? Con el cual obviamente todos quieren alejarse, porque es una figura que está totalmente desprestigiada y acercarse al presidente es hundirse en las tinieblas de los votos,
digamos. No vas a ganar, pero ni siquiera una intendencia, ni una concejalía, ni nada, acercándote al presidente Alberto Fernández, pero todos se conocen. Entonces, la pregunta era, Frigerio, si Bullrich podía irse con Milei en términos más ideológicos. Yo contaba que todos nos conocemos, digamos, que usted lo conoce a Milei, que lo conoce a Kicillof, que lo conoce a Alberto Fernández, a este, el otro. Aparte ha sido ministro del Interior de Macri y era reconocido justamente por hacer la función de ministro de Interior, que era hablar con todos y construir políticamente gobernabilidad. ¿Hay posibilidad de que empiece a diferenciarse ya más ideológicamente el escenario? Es decir, que lo que está planteando Macri diciendo que es liberal, Bullrich planteando más o menos lo mismo, Milei siempre ha dicho que es liberal, ¿puede ser un bloque que se separe en el escenario? Yo no lo veo, no creo que lo que nos une y que lo que nos ha mantenido unidos desde el 2015 a esta parte, más allá de nuestras diferencias o de la vocación o no que tenemos para estar juntos, es la gente. La gente es lo que ha determinado que Juntos por el Cambio haya subsistido y siga hoy firme. Y es la misma gente la que yo creo va a impedir que cualquier división o cualquier ruptura dentro de nuestra coalición. Yo estoy convencido que esto va a seguir unido y creo también, Maxi, que no es momento para estos matices ideológicos, que estamos tan mal con 1 de cada 2 jóvenes pobres en la Argentina, o en el caso de Entre Ríos, 1 de cada 2 jóvenes que abandona el secundario y no lo termina, que me parece que hoy lo que tiene que primar es el sentido común, no la división o la cuestión ideológica. Lo que tiene que primar es el respeto a la ley, lo que tiene que primar es la decencia. Ojalá tengamos dentro de unos años espacio y tiempo como para discutir matices ideológicos. Hoy la gente no aguanta más y necesita una oposición unida, con claridad respecto al norte que tiene que tener la Argentina, al norte que tiene que tener mi provincia, porque si nosotros, de nuevo, somos un espejo del kirchnerismo, le agregamos angustia a una situación de por sí desesperante. Frigerio, gracias, muy amable. Ahí estaba Rogelio Frigerio, diputado de Juntos por el Cambio. ¿Qué está pasando en Brasil? Está Marta Bruno, ahí en Río de Janeiro. Aportame algo de información respecto a lo que ha pasado en las últimas horas. Lo podemos ver a Bolsonaro, que salió a hablar finalmente ayer ahí en el Planalto, en Brasilia. Después de 2 días de no haber hablado al respecto. No es exactamente, como vos decís al comienzo del programa, no es exactamente que reconoció la derrota, pero sí dijo que iba a actuar en los márgenes dentro de los márgenes de la Constitución, con lo cual sí es una manera de iniciar finalmente la transición hacia la presidencia. Pero como un nene, ¿no? Lo reconoció. Fue como un nene que... No reconoció la derrota, el triunfo de Lula, pero dijo que se iba a manejar dentro del margen de la Constitución. A ver si podemos escuchar un poquito a Bolsonaro. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Bueno, ahí estaba Bolsonaro. Ahí está Bolsonaro. Marta Bruno está en Río de Janeiro. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
no reconoce la derrota, pero inicia la transición con el presidente electo Lula. Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes a todos. Sí, el ministro del Gabinete Civil del presidente Bolsonaro, que estaba a su lado en el discurso, ahí en la izquierda, Ciro Nogueira, fue la persona designada por el gobierno para arrancar la transición. Sin embargo, el presidente no reconoció en ningún momento ni habló, nombró el nombre del expresidente Lula en un discurso que tiene muchas semejanzas con la performance de Donald Trump cuando perdió las elecciones. Y también dio un mensaje bastante ambiguo a sus apostadores, que muchos entendieron que tendrían que seguir en las rutas y bloqueando las rutas y en las calles movilizados por este mensaje ambiguo que pasó el presidente Bolsonaro, que dijo que estas manifestaciones son frutos de un proceso electoral injusto. Ahora, siguen habiendo, porque Bolsonaro envía un mensaje, entre comillas, de pacificación al decir que no es lo que él piensa, que las manifestaciones deban ser o violentas o el tema de los bloqueos, de los cortes, lo que dificulte el orden. ¿Siguen estos bloqueos, estos piquetes de manifestantes de Bolsonaro en distintos lugares del país? Sí, Maxi, hay 167 cortes de ruta en este momento en Brasil. Es un número significativamente menor que ayer, cuando hubo más de 290. Había una expectativa de los manifestantes de un aumento de la movilización en el día de hoy por ser un feriado, pero lo que vimos fue una desmovilización, incluso en lugares en donde Bolsonaro tuvo mucho voto y ganó la elección el último domingo, como la ciudad de São Paulo y también en el estado de Santa Catarina. Incluso los hijos del presidente Bolsonaro, uno de ellos es un senador, emitió algunos mensajes en grupos de WhatsApp en el que motivaba a los manifestantes a permanecer con estos cortes de calle y de ruta. ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? De alguna manera se espera que haya un mayor protagonismo de Lula, que tampoco ha hecho demasiadas declaraciones en las últimas horas. Es muy interesante ver cómo la extrema derecha logra controlar la agenda política acá en Brasil, porque tras la victoria de Lula el último domingo, el expresidente, presidente electo, habló. Sin embargo, desde el lunes tenemos el noticiario todo el tiempo con la expectativa sobre el discurso de Bolsonaro y después con las protestas de los bolsonaristas que no aceptaron la derrota del presidente el último domingo. Como la etapa de transición es garantizada por la Constitución brasileña y el ministro de Bolsonaro, que estaba ahí a su lado, ya dijo que este proceso va a arrancar, y también el vicepresidente electo de Brasil, exgobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ya es la persona designada por Lula para este proceso de transición. Se espera que en los próximos días, desde mañana supuestamente, este proceso empiece a marchar, porque repito, este proceso es garantizado por ley en la Constitución Nacional. Marta, buenas tardes. Florencia Halfon te saluda. ¿Se sabe algo de cómo está Bolsonaro? Porque acá llegan muchas versiones periodísticas que hablan de que está aislado, de que está abatido. ¿Hay algunas versiones más allá? Sí, hay mucha especulación y mucha charla de lo que llamamos acá de bastidores, y hay un análisis común que dice que el presidente políticamente está muy aislado. Porque lo que pasó, Florencia, el domingo algunos de sus principales apoyadores políticos, la fuerza política principal de Brasil, que se llama Centrão, que son partidos de centro derecha, salieron inmediatamente en la noche de domingo a reconocer la victoria del expresidente Lula. Lo mismo pasó con la Suprema Corte y también con el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado. Estos son aliados de Bolsonaro o representantes de las instituciones acá. Así que el presidente tiene un apoyo muy importante con
estos manifestantes que están ahí en las calles, los camioneros, parte de los camioneros y los empresarios que también están posiblemente financiando estas protestas, pero el ambiente político para Jair Bolsonaro ya no es más tan favorable como era hasta antes de la segunda vuelta. Marta, gracias, es muy amable. Ahí impecable siempre Marta Bruno desde Río de Janeiro. Vuelvo a la Argentina y nos metemos de nuevo en el tema político, lo que decíamos de cómo se rearma la oposición. Y ha ocurrido un hecho que puede parecer totalmente intrascendente, menor, que es que una familia, una mamá y un papá, creo que también participa, le pusieron Milei a su hijo. Claro, se viralizó la foto de Javier Milei con un bebé y empezaron a difundirse las noticias porque la madre del bebé decidió nombrar Milei a este bebé en honor a Javier Milei. Griselda es la madre de este nene, una seguidora del diputado referente de La Libertad Avanza, una mujer, por lo que ella describía, de pocos recursos económicos. El nene se llama Natán Milei Ebenezer Paniagua Quispe y lo que contó la mamá es que había tomado la decisión cuando estaba embarazada, que asistió al cierre de campaña del diputado el año pasado en Parque Lezama y que ahí se decidió y después se asesoró con abogados porque, claro, le quería poner de nombre un apellido. Entonces se asesoró con abogados para tratar de conseguir esto en el registro. Hoy se puede poner cualquier nombre, digamos. Se puede poner. Sí, salvo que sea a una cuestión agresiva o que sí, hay como algunos límites, pero sí, en líneas generales se puede poner cualquier nombre. Y se difundió este video porque ella sabe, se entera que Milei va a estar en un canal de televisión, entonces va, le cuenta esto y le hace un video con el bebé y él le canta una de sus canciones de militancia. Sí, es ¿no? La canción de La Renga, adaptada al himno libertario de Milei. A ver, escuchémoslo porque es muy tierno. Escuchémoslo unos segundos. Rugió la bestia en medio de la avenida, todos corrieron sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Bueno, ahí estaba. Te destrozaré, le dice tan tierno tampoco. Sí, pero el nene se ríe, no llora, así que es bueno para un candidato. Debe pensar que es un payaso. A ver, más allá del hecho risueño y todo candidato, además, hemos visto tanto candido abrazando bebés y demás de todos los partidos políticos, ¿no? No está tan fuera de la casa. Que han levantado bebés y demás, pero a mí me parece que puede haber algo más, digamos, acá y que. Por dos cuestiones, digamos, porque Milei empieza a generar un sentimiento de empatía fuerte en amplios sectores de la población, ¿no? Algunos que dicen Milei es para los ricos y tal. No están entendiendo lo que está pasando en el conurbano, que vean algunas encuestas que no se difunden, pero que hacen referentes importantes en La Matanza de cómo está midiendo Milei en La Matanza. Es decir, acá ha quedado huérfano una parte grande del electorado en base al fracaso estrepitoso de la anterior gestión y de la actual, que está pidiendo respuestas. Milei, que obviamente no ha gobernado y que a diferencia del resto puede decir yo puedo hacer tal cosa y no le pueden decir pero vos ya hiciste y fracasaste, también tiene obviamente un carácter especial, tiene un carisma y está generando una empatía. Carlos, me interesa un poquito que analices esto de lo que está ocurriendo, que para algunos está pasando abajo del radar y que puede ser un fenómeno nuevo que se está consolidando, ¿no? Sí, primero está claro, digamos, que ya es un fenómeno en sí mismo, porque no fue una coyuntura posterior a la elección y un cierto entusiasmo, o con eventos como el tema del sorteo del sueldo, ¿no? Es decir, obviamente, digamos, me parece que ya él está como una especie de segunda fase después de mayo, en donde claramente está consolidado, ¿no? Ya sedimentó, con lo cual también va a ser más difícil, digamos, de correrlo del escenario, eso en primer lugar. Segundo, que tal cual vos lo decís, en realidad ya cuando uno analiza, digamos, su desempeño electoral en la propia ciudad de Buenos Aires, ya había mostrado, digamos, al Milei transversal socialmente,
que esto es que su mejor desempeño lo hizo en la Comuna 8, digamos, que es fuerte, es la única que ganó el Frente de Todos. Con lo cual ya te da una idea. Efectivamente eso se está pasando en todo el país, ¿no? Por supuesto, digamos, el tema de menores de 30 años, digamos, es realmente un boom. Pero no hay lugar en donde midan menos de 15 puntos, ¿no? Yo creo que, y ojo también con el tema Bolsonaro, más allá de que haya perdido, yo creo que lo que empezamos a ver, digamos, es mucha gente que no se anima a decir Milei, pero que en el fondo, digamos, secretamente, digamos, lo apoya. Y que efectivamente para un público menos de 30, que es de los más golpeados por la crisis, por la pandemia, etc. Para un público, yo te diría, no sé si digamos de clase baja, pero de clase media-baja claramente, que ha perdido todo tipo de esperanza, digamos, en donde el statu quo de Frente de Todos y Juntos por el Cambio ya no le aporta nada, digo, estas peleas, digamos, de Juntos por el Cambio, obviamente, digamos, van totalmente en contra, y que ya no le importa, digamos, ideológicamente Milei, que ese es el otro tema, ¿no? Es decir, bueno, la competencia por derecha. Sí, obviamente hay una competencia por derecha en Juntos por el Cambio, pero es más complejo que eso. Y creo yo, digamos, que deberían estar alertados porque empieza a poner, digamos, como otros ejes de discusión sobre la mesa, ¿no? Ahora, justamente eso, más allá de la cuestión ideológica, ¿qué es? Una interpelación a toda la dirigencia política diciendo, bueno, a ver, voy a buscar, que además tiene, insisto, características especiales, tiene su carisma y demás, pero voy a buscar a alguien que sea un mensaje claro de descontento respecto a lo que está sucediendo con la economía, fundamentalmente, con el fracaso de que alguien pueda cubrir sus necesidades básicas. Sí, ¿no? El tema de comer, tener un acceso mínimo a educación, a seguridad. Ahí ese es el reclamo, ese es el voto y la identificación muy fuerte con Milei. Totalmente. Ten en cuenta, digamos, que para mucha gente es el segundo de gobierno de Cristina, no terminó bien. Confiaron en Macri, no terminó bien. Confiaron en Alberto, no terminó bien. Son 3 frustraciones. Y entonces el tema es, bueno, probemos con a ver qué puede hacer. Porque, digamos, todo lo demás no funcionó hasta acá, ¿no? Entonces, de alguna manera es el cachetazo al statu quo, ¿no? Y claramente el tema de, bueno, probemos algo nuevo. Total, ya perdido por perdido, acá estamos. No me quiero meter con el tema de la discusión de si Milei es liberal o conservador, o la discusión de derechos que también se dio con Bolsonaro, ¿no? Derechos como puede ser el tema de la igualdad de género, el tema de la igualdad en el lenguaje, el reconocimiento de las minorías y demás. Pero hay una discusión fuerte también que empieza a darse también en la política respecto, obviamente todos quisiéramos que las sociedades modernas avancen con todos los derechos juntos, pero empieza a discutirse si no hay derechos que son de primer orden, comer. Claro. Y derechos que esos se logran instalar una vez que pueden estar satisfechos esos derechos. Entonces, la agenda que Milei o Bolsonaro impugnan de una manera conservadora, digamos, en contra de el tema de la igualdad de género, el tema de... Bueno, hay una serie larga de cuestiones. También están poniendo el foco respecto a la necesidad de abordar el derecho básico de resolverme el tema de la comida y la seguridad. Totalmente, porque, digamos, esta economía inflacionaria genera de todo, digamos, menos certidumbre. A medida que te vas bajando en la escala social, peor todavía, ¿no? Con lo cual, estas ideas de, algo, la dolarización o lo que diablo sea, para ver si realmente, digamos, el sueldo me alcanza y yo logro aferrarme a algún tipo de estabilidad, es lo que está generando realmente la expectativa de Milei. O sea, no importa, digamos, ya todos esos otros elementos que son un poco para minorías en la medida en la cual, digamos, la demanda de la gente se vuelve ultra básica. Pero es una falsa disyuntiva porque en el medio hay, primero que no para todos esos derechos se requiere plata, o sea que pueden ser derechos que se consigan en paralelo. Y después que justamente los estados en muchos casos tienen sentido para gobernar incluso pensando en esas minorías. Claro, pero lo que estamos haciendo, yo no digo que esté bien o que esté mal. No, pero como dijiste, todos queremos todos esos derechos se den, no todos. Por eso digo, hay algunos que no quieren más allá de cuándo se den. Claro, pero lo que estoy es describiendo un fenómeno, que es lo que está ocurriendo. Y algunos van a decir, bueno, le están haciendo campaña a Milei, y ahora van a ver que no, digamos, vamos a contar también otro costado, que es el tema de la militancia y demás. También es cierto que Milei
pelea frente a un aparato político muy fuerte, que es el de Juntos por el Cambio, y un aparato muy consolidado, que es el que tiene Larreta en la ciudad de Buenos Aires. También es cierto que Milei en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente si hay un tercer candidato liberal por fuerte de Juntos por el Cambio, es la única chance y esperanza que tiene Kicillof, la cámpora Cristina, de mantener la provincia de Buenos Aires. Todo eso es cierto. Lo que estamos analizando, y también es cierto que hay gobernadores, funcionarios de primer orden del gobierno nacional que están financiando actos de Milei en algunas provincias para darle envergadura también a Milei, para debilitar a Juntos por el Cambio. Todo eso es cierto. Pero lo que estamos contando es lo que está ocurriendo también desde el punto de vista social, digamos, que es la llegada de alguien que no estaba en el tablero y que está llegando directo a los sectores sociales donde antes llegaba el puntero de la cámpora, el puntero de las organizaciones sociales, el puntero del PJ. Y está pasando sin límites ahí, está pasando una empatía directa, digamos, tanto como que le pongan, como le ponían el nombre de Dieguito Armando a los chicos, que le pongan el nombre de Milei. Atención con esto de la militancia digital. Se conoció una serie de videos que difundió alguien que milita para el espacio de Expert, que están ferozmente enfrentados con el espacio de Milei y que tienen que ver con una asesora de Milei en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires o de Ramiro Marra, que estaba de alguna manera dando una clase de, no quiero llamarla adoctrinamiento, militancia. Pero podría ser de militancia digital, de cómo tienen que militar los libertarios de Milei en las redes sociales. Claro, ella es Lilia Lemoine y lo que hace es decirles en el video que están autorizados a insultar a la legisladora porteña Ofelia Fernández y decirle específicamente que es un tanque australiano de medialunas. Y a partir de ese video que se difundió, que ahora lo vemos, sale Ofelia Fernández a responder. Veamos el video y hablamos de la respuesta. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí. Porque es un clásico, Los clásicos son clásicos. Es un clásico, dice, y después de un par de días de viralización de este video, ayer la legisladora porteña, acostumbrada además a entrar en esos debates con cierto humor, había de hecho además en la legislatura un debate respecto de las cosas que le decían en redes o en la propia legislatura. Ayer salió a contestar en un tuit, se sube a este video y dice que se molesta por la palabra australiano en todo eso porque dice que es bien argentina. Y después también con sorna critica que se trate de una clase, que haya que dar una clase en torno a estos temas y que no puedan hacerlo espontáneamente. Amo que hagan clases para bardear en Twitter. La próxima es para aprender a abrocharse una camisa, dice, como diciendo cómo no saben responder o escribir lo que tengan ganas de escribir. A ver, respecto a esto, a mí lo que me hace ruido, más allá de que en Twitter se dice cualquier cosa y se falta el respeto, y en la política a mí me dicen cementerio de Canelones, digamos, ¿por qué? No sé por qué será, no tengo idea. No tengo idea por qué pero lo pueden Canelones decir. argentino. Pero lo que a mí me hace ruido es lo siguiente. El liberalismo desde el punto de vista económico ya conocemos y yo soy muy respetuoso sobre todo de la escuela de Friedman, digamos, del monetarismo y demás, que ha discutido durante mucho tiempo de igual a igual y se ha impuesto en muchas cuestiones de teoría económica también a los neo-keynesianos y demás. Y me parece que hoy todos los asesores de política económica del mundo hacen una síntesis en las distintas escuelas. Pero más allá de eso, hay un concepto básico del tema del liberalismo en términos individuales. A mí no me gusta este tema de que alguien esté bajándole línea a cómo se tiene que responder en Twitter y no individualmente cada uno pueda responder. Porque de hecho cuando la asesora que se llama Lilia Lemoine dice
se puede decir de esta manera, hay varios que dicen no se puede, porque seguramente tendrán una instrucción propia, qué sé yo, desde la familia, de la casa, de las madres, de las abuelas, que les enseñaron que el insulto y la descalificación directa no va. Entonces, y otros no, otros tendrán otra formación y pensarán distinto. A mí no me gusta porque me parece muy comunista, stalinista, de la época soviética de Stalin, esta de que alguien te baje línea de lo que hay que decir o no en una red social. Es básicamente verticalista. Primer punto. No, eso no me gusta, digamos. Tiene que ver con los partidos tradicionales, así se hace política tradicionalmente, baja línea el líder y todos obedecen. A mí no me gusta eso, más allá de la ideología. Y no queda claro en qué se diferencia Milei de la casta política, si es no me gusta. Y lo segundo que no me gusta que haya alguien que tengo entendido que cobra un sueldo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires haciendo este tema de política. Ustedes me podrán decir, pero bueno, si los dirigentes del Frente de Todos se la pasan yendo en los aviones privados de un lado para el otro haciendo política con el dinero del Estado. Y lo mismo hacen en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo mismo hace Juntos por el Cambio en distintas provincias. Sí, pero vos te estás planteando como algo distinto. Entonces, no me gustan dos cosas. Si hablamos de verdadero liberalismo. Uno, de que alguien te baje la línea de lo que uno puede decir una red social que es libre. Eso déjenselo liberado a la formación de cada uno. Tiene que ver con el individuo. Y dos, que haya alguien que está cobrando un sueldo en la legislatura de la ciudad, es decir, del Estado, y que esté haciendo política. Ustedes dirán, bueno, pero el Frente de Todos lo hace todo el tiempo. La Cámpora lo hace todo el tiempo. Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires lo hace todo el tiempo. La casta. Bueno, te estás planteando ser algo distinto. Entonces Claro. me parece que es importante que haya una diferencia y no que estemos vendiendo un discurso por un lado y haciendo lo mismo que hacen los otros. De todas maneras, Carlos, te doy el juego y te agradezco por haber venido. El tema de la militancia digital es todo un tema. En todas las fuerzas políticas parecen querer instalar agenda desde el punto de vista digital. Sí. Yo te diría, sinceramente, digamos, primero que eso se manifiesta muchísimo en Twitter, ¿no? Y es microclima. Y en microclima, absolutamente, eso no pasa, digamos, al resto de la sociedad. Por eso es importante lo que veíamos de Milei en lo otro, digamos, que eso sí está traspasando a toda la sociedad. Claro, totalmente, porque eso que parece una nota de color, digamos, es claramente, digamos, más allá de que se haya producido el hecho de la señora que simpatiza con Milei, me parece, digamos, que trasciende por completo, digamos, la cuestión política, es una cuestión, digamos, de satisfacción simbólica, son de las cosas más importantes porque son las cosas emotivas. Las otras, digamos, son los ataques, que yo te dije A, que yo te dije B, eso, digamos, además no abonan nada. El tema es precisamente, digamos, que estamos hablando de un Milei que ha trascendido por completo, yo te diría, los núcleos ideológicos y está siendo un fenómeno social en sí mismo. Maxi, para aportarte un dato, seguramente Carlos podrá decirlo un poco mejor, pero cuando se mira lo que es el trasvasamiento de votos, se ve que buena parte de los que están dispuestos a votar a Javier Milei o de los que tienen buena imagen de Javier Milei, votaron a Alberto Fernández en la última elección, cosa que no pasa con otros candidatos, no pasa ni con Bullrich ni con Larreta. Milei penetra también en el electorado kirchnerista, algo inédito hasta ahora. Gracias, Carlos, muy amable. Le pido a Norberto Fermani que se quede un ratito más. Vamos a hablar del tema importaciones y de la nueva normativa para importar con dólares propios de las empresas. Bueno, algo que se ha hablado mucho en las últimas horas es el tema de importaciones con dólares propios de las empresas. El Ministerio de Economía salió a aclarar que ya hay una resolución de la AFIP, es la resolución 5671 de este año, que dice textualmente, en el caso de importaciones que no requieran acceso al mercado libre de cambio, tenemos una placa con eso, en realidad se llama MULC, mercado libre de cambio al dólar oficial, que obviamente no es libre, o que pretendan ser canceladas con moneda extranjera en tenencia propia, los importadores deberán informar dicha situación para que los organismos competentes consideren las mismas. Y después se explica que en el SIRA, que es el Sistema de Importaciones de la República Argentina, el que reemplazó a la CIMI, es decir, los permisos de importación, ya hay dos posibilidades, una con giro de divisas al exterior, con divisas propias que tenga la empresa, obviamente en blanco, es la placa siguiente, y dos, sin giro de divisas, pagado con dólares
en cuentas en el exterior, es decir, una empresa que ya tiene una cuenta en el extranjero y con eso puede pagarle al proveedor del exterior para importar la mercadería. También informó el Ministerio de Economía que ya hay registrados 1029 importadores que tienen 2.372 CIRAs aprobados, es decir, estos permisos de importación, por 120 millones de dólares y que el 24% son grupos electrógenos y maquinarias de empresas mineras y constructoras que aportan bienes a sus filiales sin requerir giro de divisa al exterior. Es decir, empresas que obviamente exportan todo, las mineras fundamentalmente, y que pagan de sus filiales en el exterior al proveedor que le envía las maquinarias para hacer los desarrollos. Me imagino también debe haber empresas de vaca muerta en esta operatoria. Pero lo más curioso es que Economía informa también que hay 596 pymes registradas por esta operatoria de pagar importaciones con dólares del exterior por 44 millones de dólares y hay 22 empresas grandes que ya han pagado 76 millones de dólares con dólares propios. La pregunta acá clave es que, bueno, si era tanta cuestión el tema de la importación y cada uno puede pagar con dólares propios, esos dólares propios en el mercado valen 300 pesos. ¿Qué hacen después con la movida de los precios en su ecuación? Este tema de los dólares propios para pagar, Norberto, ¿las pymes pueden llegar a implementarlo? Claro, porque una pyme, yo sé que aparte esto ha sido un pedido que ha hecho Cejera, una de las principales entidades pyme, diciendo, bueno, entre frenar la producción porque no tenemos insumos y pagar con los dólares que tengamos al exterior, aunque sean dólares de 300 pesos, preferimos esto segundo porque si paramos la producción nos hundimos. Pero, ¿cómo puede ser esta operatoria para adelante? Primero que no podemos desconocer la situación agobiante que estamos viviendo. Es por eso que nosotros, desde la institución, desde Cejera, solicitamos que se permita la utilización de dólares propios pensando en un blanqueo, en un ingreso de dólares que hay en las cajas de seguridad, que hay guardadas en los colchones, por decir algo. Eso a partir del presupuesto 2023, para el año que viene hay un blanqueo específico que plantea esa posibilidad. Sí, pero ahora dicen, ya se instrumenta a partir de ahora, evidentemente también el Banco Central está con muy pocos dólares. Bueno, el que tenga dólares propios en blanco, que los use para pagar importaciones. Sí, desde ya. Lo que pasa es que no es la situación en la cual viven las pymes. Las pymes en general, tal cual como lo mostrabas en la placa, en general las pymes no tienen acceso al mercado de cambios en el exterior. En general las pymes no han comprado dólares en la bolsa para poder acopiar o para poder atesorar, porque si no perdías la posibilidad de acceder al mercado de cambios oficial. Entonces, no es una situación para las pymes productoras que trabajan en la Argentina por lo menos. Diferente a lo que yo estaba viendo ahí en la placa, donde vos tenés empresas que invierten con equipamiento o empresas que tienen subsidiarias en la Argentina, donde ven una proyección a mediano y largo plazo, donde tienen posibilidades, por ejemplo, de quedarse con un mercado. De la misma forma que está el dumping, algunos países lo llevan adelante para quedarse con mercados y mover a la competencia local, esto también puede ser peligroso si es que no se sostiene la producción local de alguna forma con insumos que nos veamos corridos del mercado. Y si nosotros vamos a llevar, imaginemos que se libere un tipo de cambio que podamos acceder, evidentemente, guste o no guste, va a costo. Se va a trasladar a precios. Claro, hay que aclarar que esta operatoria, la empresa que use dólares propios para pagar importaciones, no puede operar en el MEP ni en el contado con liquidación, es decir, los $2 dólares libres financieros en blanco, 90 días antes y 90 días después. Es decir, no puede operar durante 180 días en ese mercado, porque si no, muchas empresas irían a comprar al contado con liqui o al MEP y dispararían esos dólares que hoy están alrededor de 300 pesos, se irían para arriba. El Ministerio de Economía no quiere que eso ocurra, entonces dice, bueno, el que tenga dólares, que los use, pero no me vaya a comprar los mercados libres, pues me va a presionar del lado de la demanda. Lo mismo que hoy ocurre el que accede al mercado oficial de 160 pesos. Después no puede ir a comprar dólares también en los mercados libres financieros. Está Marcelo Salas, que es director de Café Martínez, y me interesaba hablar con él porque claramente
esta operatoria no puede ir para el sector de alimentos, porque si no estamos con que las empresas de alimento importen pagando con dólares billete, dólares que valen 300 pesos, y eso se termina inexorablemente trasladando al precio de los alimentos, que es lo que se busca proteger con el dólar oficial de 157 pesos. Marcelo, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿qué está pasando hoy con la importación? Ustedes tienen todo el tema de la cadena de café, la elaboración de café en la Argentina, son líderes en ese mercado, pero el insumo principal se importa. ¿Cómo viene el tema? Bueno, la verdad que hay mucha preocupación en el sector porque nosotros con la legislación anterior, digamos, gracias a un enorme trabajo y largo trabajo que venía realizando Belén Cuadra, presidente de la Cámara de Café, se habían logrado ciertas excepciones dentro de ese régimen. Esas excepciones han sido todas, no están más, digamos, no existen más, y es como que hay que empezar de cero, ¿no? Después de un larguísimo trabajo. Entonces, la verdad que es un poco que no sabemos bien qué va a pasar, viste que esto en la Argentina sabemos que es día a día, pero mucha incertidumbre, y bueno, cosa es que todo eso lamentablemente se traduce después en aumentos de precios, que es lo que todos intentamos evitar. Nosotros venimos ya de alguna forma restringiendo algunos canales, eso también nos afecta enormemente como PYME porque nosotros queremos asegurar sí o sí que nuestra cadena, que nuestras sucursales tengan café, para que justamente se pueda sostener el empleo en estas sucursales. Pero bueno, con estas medidas iremos viendo día a día. Hay una nueva reunión dentro de poco en la Cámara de Comercio, donde la asociación, donde la Cámara de Café va a llevar las preocupaciones del sector y veremos qué pasa después de esa reunión, ¿no? Estamos muy expectantes porque, como te decía, se habían logrado ciertas excepciones que nos habían por lo menos dado un poco de aire para poder seguir importando y un poco proyectar hacia el futuro. Hoy eso pareciera que se hace nuevamente imposible. Así que ese es un poco el panorama, ¿no? Ahora, Marcelo, yo contaba este tema de la importación con dólares en tenencia propia, ¿no? Y decía, bueno, obviamente si hay empresas importantes en Vaca Muerta o de las mineras que tienen que comprar equipos al exterior y los compran con dólares que tienen en el extranjero, con préstamos que tomen en el extranjero y demás, es una cosa, porque en todo caso, bueno, encarecerá un poco sus costos, son empresas exportadoras que están en un sector muy competitivo, muy dinámico. Si hay alguno que tiene que usar dólares propios, no sé, para pagar recitales que se contratan con el exterior o algún otro, obviamente todo el tema de los bienes suntuarios, los autos de alta gama y todo eso está perfecto que se paguen con dólares propios o dólares a 300 pesos. Incluso hay toda una discusión de los viajes al exterior, el dólar tarjeta, que ya está en 325 pesos. ¿Por qué no autorizan directamente que se usen con dólares billete? Porque los dólares que se pagan hoy con tarjeta al exterior salen 320 pesos por los impuestos, pero esos dólares salen a razón de 700 millones de dólares por mes de la Reserva del Banco Central. Ahora, el tema de los alimentos, ¿no? Del tema de insumos importados para el sector alimenticio, ¿eso ustedes apuestan de que se siga utilizando el dólar oficial? Porque ahí me imagino que si lo importás a un dólar a 300, eso se traslada inmediatamente a precios y nadie quiere, digamos, que haya aumentos adicionales sobre el sector alimenticio. Es así, Maxi, tal cual vos lo decís, es perfecta tu interpretación. Además, se suma en el caso del café que dos cosas. Uno, que primero es un producto que no existe reemplazo en la Argentina, es decir, solamente se puede traer de afuera. Eso es mucho más complejo el panorama. Y además es una pena, vos sabés que hoy el café, después de mucho tiempo de estar en alza, había hecho un pequeño paréntesis y tiene un momento de baja en este momento y es imposible aprovechar la situación por un poquito para morigerar las pérdidas que hemos tenido justamente para poder ajustar el precio como corresponde de acuerdo a lo que había sucedido durante este periodo, que fue una tormenta perfecta, ¿viste? Se dio todo el tema de las restricciones, sumado a esa falta de containers, más un encarecimiento casi el doble del producto. Así que lamentablemente que habría un aliciente en ese sentido, no podemos aprovechar porque no hay claridad aún de cuánto vamos a poder importar. Y viste que estas medidas, quizá al principio, por ahí
uno ve que pueden funcionar, pero después hay que ver qué pasa de acá a 60, 90, 120 días, ¿no? Esa es un poco la preocupación que tenemos en el sector. Brevemente, ¿qué pasa con el consumo? Porque uno ve que nosotros decimos siempre hay dos Argentinas, ¿no? Pero el sector gastronómico, por lo menos en un segmento, y bueno, seguían movilizando, digamos, fuertemente una reactivación post-pandemia, ¿no? Lo mismo que lo que está pasando con los 10 shows de Coldplay o de otros espectáculos y recitales que se está haciendo todo el tiempo acá en Buenos Aires e incluso en las provincias, que están todos a lleno. ¿Qué pasa con el consumo? Mira, el consumo se ha recuperado, no a niveles, está un poquito por encima de lo que fue el 2019, quizá hubo un inicio de recuperación, te diría, en el mes de abril, mayo. Ahora estamos un poquitito por encima de eso. Lamentablemente el tema es que todos los costos se han elevado, la luz, todo lo que es costos en general, con lo cual también estamos un poquito para atrás con eso, ¿no? Y lamentablemente lo que más nos preocupa, especialmente en otros sectores, los retrasados que han quedado los salarios debido al depreciamiento del peso, ¿no? Eso es muy complejo también. Así que es un panorama que ves que hay consumo, pero lo bueno de eso, lamentablemente, me parece que no lo podemos terminar de aprovechar. También hay como una especie, creo que mucha gente, influye el hecho de que mucha gente no puede irse al exterior, entonces, bueno, se queda aquí en la Argentina, consume en Argentina, y la gastronomía es un lugar, un espacio donde la gente va y consume. Se suma además que, como hoy ha vuelto la primavera, un poquito de calor, se ve mucha gente en las veredas y en las calles. A veces los locales adentro no están tan llenos como están en las veredas y en las calles, que es una costumbre que llegó para quedarse. Marcelo Salas, gracias, muy amable. Ahí estaba el director de Café Martínez. Norberto, gracias. Fermani, muy interesante siempre escuchar la visión desde un empresario pyme, ¿no? Más allá de las discusiones que tenemos con los economistas. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en estos momentos estamos con noticias de último momento que son tan de último momento que están por producirse. De hecho, la Reserva Federal está por anunciar la cuarta alza consecutiva de 0.75% del tipo de interés, ¿no? Del interés de la Reserva Federal, que es el más alto, es la suba más intensa desde 1989. No estamos hablando de hace 33 años. Y esto se está produciendo justamente menos de una semana antes de las elecciones de medio término, lo cual trae realmente mucha preocupación porque la tasa de interés de referencia va a estar entre 3 puntos y 3.25%, habiéndonos acostumbrados en la última década a estar entre 0 y 0.25%, 0.5% en lo máximo. Y esto, bueno, por ejemplo, se traduce en las tarjetas de crédito, que recuerdo que en el programa estaban hablando de la Argentina, lo que era, bueno, acá a partir de hoy, si se confirma este aumento de 0.75 que el director de la Reserva Federal, Jerome Powell, está por anunciar, está en conferencia de prensa ahora, el interés anual de la tarjeta de crédito en promedio sería un 19%, que aquí es absolutamente exorbitante. Y los créditos hipotecarios, por ejemplo, alrededor de un 7%, después de que estuvimos pagando menos de un 2% en marzo, ¿no? Esto repercute muy directamente en la decisión de los votantes, que, bueno, según todas las encuestas, casi un 80% de la gente de los votantes se está dejando de influir o va a decidir su voto basándose en la economía, y realmente está mal acá para lo que son los parámetros de los Estados Unidos, ¿no? Empezando por la inflación, que sigue en un 8.2%, y en este gesto de la Reserva Federal de volver a aumentar el tipo de interés a una tasa ya riesgosa, porque justamente da a entender de que no están pudiendo dominar el problema inflacionario. Exactamente, por Adrián. lo menos en el mediano plazo. Tal cual vos lo explicaste de manera perfecta, porque además vivís allá y sabés lo que implica que suba la tasa de referencia de la FED, cómo impacta directamente en el bolsillo de las familias o en la ecuación de las empresas. Exactamente, porque esta suba
lo que busca es enfriar el consumo en el corto plazo, con todo el encarecimiento del crédito de corto plazo, tarjeta de crédito y demás, y también en el mediano y largo plazo con el encarecimiento del crédito para el sector inmobiliario. Ahora, todos estamos esperando, cuando esto se conozca, en unos minutos, cuál va a ser la minuta de la Fed, es decir, cuál es la visión que tiene la Fed de cómo sigue, porque esta suba de la tasa ya estaba descontada, pero bueno, la pregunta es si van a seguir a este ritmo o no, y de eso va a depender un poco cómo impacten los mercados en general, ¿no? Los mercados financieros y también el impacto en todo el mundo. Pero bueno, esto es lo que vamos a seguir muy atentamente en las próximas horas, ¿no? Es un escenario donde efectivamente, si siguen con este ritmo de suba de tasa, la economía van a frenar la inflación, pero va a un proceso recesivo que tiene un impacto en todo el mundo. Adrián, también quería hablar con vos del tema Biden. Sigue habiendo versiones respecto a su salud y hubo un nuevo contratiempo en un discurso del presidente en el cual volvió también a confundirse o a olvidar algún párrafo de su discurso. Sí. Digamos que son tantas las omisiones, los errores, las veces que se pierde o que incurre en lagunas que ya es difícil saber a cuál te referís exactamente. Pero, por ejemplo, el otro día dijo que los Estados Unidos tienen 54 estados. ¿No? Cuando vos simplemente contando las estrellitas de la bandera llegás a la conclusión de que son 50. Lo saben todos aquí, más lo tendría que saber el presidente. Pero, por ejemplo, ese error se suma a otros que tienen que ver con errores de lectura en el teleprompter, en lo que es el apuntador electrónico que dice qué es lo que tiene que leer en los discursos, donde lee, por ejemplo, las aclaraciones, donde dice, bueno, fin de párrafo, te dice, por ejemplo, leyéndolo, o deletrea mal algo. Ese tipo de cosas, bueno, por supuesto que causa preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que Biden está insistiendo en que quiere ser reelecto, está a punto de cumplir 80 años, todavía le faltan 2 años para terminar su primer mandato, por eso son las elecciones de medio término, y quiere postularse para irse cuando tenga 86 años, teóricamente. A ver, esperemos un segundito. Preocupa Adrián, sobre todo al oficialismo. Está el video de Biden con este nuevo error en público. Inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq and the impact on oil and what Russia's doing. The war in Ukraine. And think of Iraq because that's where my son died. Claro, es medio complejo porque uno puede confundirse, digamos, el tema de la guerra con Ucrania con Irak, ¿no? Porque, bueno, un momento, qué sé yo. Sí. Pero después la embarra más porque vuelve a decir que fue la guerra en que murió su hijo. Y eso no es así. Sí, exactamente. No es así. Está insistiendo con este tema que ya le habrán pedido del que no se refiera más. Después los asesores trataron de arreglarla diciendo que el hijo en realidad había inhalado unos vapores de un pozo donde había residuos tóxicos y que por eso, cuando estaba en Irak, en una misión, justamente aspiró estos vapores y por eso cree que, o insiste Biden en que murió por haber estado en Irak, pero él sigue diciendo que murió en Irak cuando murió en Maryland, aquí en los murió Estados de cáncer Unidos, el hijo, ¿no? El hijo murió de cáncer. Murió de cáncer, claro. Murió de cáncer después de estar expuesto a estas sustancias tóxicas, según dicen los análisis, ¿no? Los análisis post-mortem. Sí. Pero bueno, de todas maneras es un error insistir en que murió en Irak, ¿no? Está claro. Pero lo sigue diciendo. Adrián, gracias. La noticia, obviamente, del día en términos económicos tiene que ver con esta suba de la tasa de interés de 1/4 de punto, 0,75%, la cuarta en el año de la Reserva Federal, que tiene un impacto en todo el mundo y también, obviamente, en la economía argentina. ¿Tenés un datito más económico, Cande? Sí, porque el Ministerio de Economía está estudiando tener un nuevo dólar para tratar de que los turistas extranjeros que lleguen a la Argentina gasten con sus tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que básicamente los turistas extranjeros que vienen a conocer la Argentina, o vienen de visita, o vienen por trabajo, lo que hacen es cambiar sus dólares billetes, el dólar físico, en el mercado de cambios paralelo, porque es donde les pagan un mayor valor. El dólar blue en este momento está en 287, 291. Se los pagan mucho más de lo que
rinde comprar con tarjeta de crédito. Bueno, el gobierno quiere fijar un nuevo dólar, así como hay un dólar Qatar para los argentinos que van a consumir dólares en el exterior o desde acá, pero en plataformas digitales y se factura desde afuera. En este caso, ofrecerle algo más rentable a los turistas extranjeros para que gasten de manera registrada, en blanco, con su tarjeta de crédito, para que esos dólares en algún momento ingresen a esas cuentas y así poder captar algunos de los dólares que llegan al país, porque es muy bajo el porcentaje de las compras que hacen los extranjeros con tarjetas. Flor, una última con el tema protesta de residentes. Sí, en una semana con diferentes protestas de residentes y concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, también de trabajadores de la salud en el Hospital Posadas y en el Garrahan. En ese caso son reclamos al gobierno nacional. Ayer se movilizaron al Congreso todos juntos. Lo que reclaman residentes y concurrentes es llegar a la canasta básica. Hubo una propuesta del gobierno de la ciudad, pero es apenas para pasar de que la hora de los residentes, en lugar de pagarse 300 pesos, se pague 440. Ellos dicen, de todas formas no llegamos a la canasta básica. Los concurrentes ni siquiera cobran salario ni tienen ART y ahí se concentra el reclamo. Y en el caso del reclamo al gobierno nacional, le mandaron una carta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a la ministra de Salud, Carla Bisotti, para decirles, estamos tratando de defender el sistema público, pero se nos está haciendo muy difícil si no nos suben el salario y si nos siguen oficializando a más médicos porque no damos abasto. La última con las PASO. Sí, Milei avisó que no va a dar quórum para modificar las PASO. Eso significa que el oficialismo no va a tener el número para empezar la sesión, por lo menos. Le preguntamos a Milei también si cómo votaría en caso de que el oficialismo consiga el quórum de alguna manera. Y sobre eso no hay decisión tomada. ¿Qué significa esto? Si el oficialismo consiguiera el quórum de alguna manera, aún con aquellos que dijeron que van a votar en contra, quizás se podría habilitar. Pero hoy está muy difícil que el oficialismo consiga el número para empezar la sesión y que pueda poner en consideración el tema. Es decir, Milei diciendo que no va a dar quórum con los 3 diputados. Con sus 3 diputados, ninguno va a dar quórum. Le hace jaque mate al proyecto de las PASO. Sí, la única alternativa que le queda al oficialismo, si logran cerrar filas entre ellos, es conseguir que alguno de los que dijo que va a votar en contra se siente para dar el quórum y vote en contra. Bien, gracias. Nos estamos retirando. Gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. Y ya está Marian. Marian, ¿cómo andás? Maxi, ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, espera que voy a dejar esto. Qué lindo el rosa. Ay, ¿sabes que estamos nena y nene? Parecemos, ¿viste los baños, nena y nene? Los baños infantiles todavía que se ponen rosa y azul. Celeste, mira, celeste y con las manitos acá. Sí, así muy a lo Maxi, muy Máximo Montenegro, estoy con las manitos acá. ¿Es rosa o es salmón? No, este es rosa chicle. Ah, mira vos. ¿No comías chicle de chico? Sí, sí, claro. ¿Dónde quedó esa infancia, Maxi? ¿No comías chicle? ¿Los chicles bazooka? Sí, sí, bazooka. Claro, Sí, no esperabas abrir el paquetito para leer el chicle jirafa y también para mí. No esperabas abrir a ver qué te tocaba de sorpresita. Sí, sí, claro. Y que venían los cómics chiquititos, sí, que ahora no leeríamos vos y yo, claramente con lupa. lupa. Los anteojos, imposible leerlo. Estamos mayores, pero Maxi. Estás espléndida. Vos también, muy varonil. Lindo el saco de varonil, Muchas gracias. Bueno, muy bien, estás elegante. Se quedan con Mariana. Nosotros nos quedamos mirándola por el aire de A24. Gracias, Maxi. Chau, chau. Chau.